Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, y como siempre teniendo atrás de mí al Pichincha con el volcán que tiene dos bocas, una cosa extraordinaria, la boca del Guagua Pichincha y la boca del viejo Pichincha. El uno se llama Ruco y el otro se llama Guagua. Es el único volcán en Ecuador que tiene dos volcanes en una sola montaña prácticamente. Es por esto que fue tan extraordinario para los indígenas, tan extraordinario para los españoles, para los científicos. Un volcán situado cerca de la línea ecuatorial, junto a dos valles muy fértiles, el valle de los Chillos de Amaguaña, valle del Cantón Mejía, y al mismo tiempo el valle de Quito. En esos tiempos, cuando llegaron los conquistadores españoles, Quito tenía una laguna en el centro que comenzaba en el filo del Parque del Ejido y terminaba más allá de la Carolina, y se llamaba la Laguna de Ñaquito, donde justamente el hermano de Pizarro, Gonzalo Pizarro, libró la batalla de Ñaquito y derrotó a los españoles cuando Pizarro prácticamente se declaró independiente del reino de España y con la intención de crear un nuevo reino, el reino de los Pizarro, pero fue prácticamente neutralizado con la presencia de un padre, de un sacerdote que llegó acá, la Gasca, y este sacerdote fue uno por uno de los conquistadores, convenciéndoles de lo mismo que ha hecho Donald Trump en este momento, convenciéndoles de que era mejor pertenecer al reino de España que pertenecer al reino de los Pizarro. Y de esa manera los conquistadores españoles se levantaron contra él y con Blasco Núñez de Vela a la cabeza se enfrentaron a Pizarro en esta laguna de Ñequito, pero perdieron. Se pensó que ya era entonces el final del reino español, pero la Gasca reunió luego tropas en Guayaquil y en las otras en Chile, en Perú, y consiguió derrotar a los Pizarro, especialmente a Francisco, y restaurar el orden, el imperio español y el virreinato de Lima. Aquí, teniendo al Pizarro atrás, al Pichincha, recordamos también que aquella estrofa que siempre las recordamos en nuestra introducción, para recordar también estos feos tiempos que estamos viviendo de el neoliberalismo, de la larga noche neoliberal en Ecuador, América Latina. Y esa estrofa dice: y si nuevas cadenas preparan de injusticia y de bárbara suerte, gran Pichincha, prevén tú la muerte de la patria y sus hijos al fin, hunde al punto en tus hondas entrañas, cuando exista en tu tierra el tirano, vuele solo cenizas que en vano busque el rastro de estar junto a ti. Y precisamente hoy hablaremos de lo que estamos viviendo cuando en Estados Unidos se ha dado esta conmoción social que como pandemia se va extendiendo por toda América Latina, en que los afros del continente americano levantan su voz. Es el primer levantamiento que sucede en el centro de los Estados Unidos, en el mismo corazón de la gran potencia, y que por supuesto va a tener graves repercusiones en países donde los afros son gran mayoría o son parte importante. Hablamos, por ejemplo, de Cuba, de Brasil, como los dos más importantes que tienen una gran mayoría, pero tenemos también afros en Panamá, tenemos en Ecuador, en Colombia, un poco menos en Perú, algo menos en Bolivia, algo más en Uruguay, casi nada en Argentina, casi nada en Chile, casi nada en Paraguay. Pero Venezuela también tiene afros. ¿Qué significa los afros, los descendientes afroamericanos que están en este momento sintiendo y condoliéndose de lo que le pasó a George Floyd en Estados Unidos y sintiendo que ellos tampoco pueden respirar en el territorio ecuatoriano?
En la época de Rafael Correa hubo una gobernadora negra en Guayaquil, otra gobernadora negra en Esmeraldas, un gobernador negro también en Guayaquil. Hubo asambleístas negros. Hubieron también cantantes negros famosos como Canora. Se destacaron los deportistas negros. Entre ellos ya sabemos que Antonio, que tenemos a numerosos, casi toda la selección de Ecuador, el 80% de la selección de Ecuador son negros, sea del Chota o sea de Esmeraldas o de Guayas. Los negros de Guayas están en barrios como por ejemplo Nuevo Esmeraldas. Los negros en Quito están en barrios como La Bota. Todos ellos son la gente más pobre de Quito, la gente más pobre de Guayaquil y la gente más pobre del país, que están en Esmeraldas. En ese lugar yo he vivido junto a ellos y recuerdo con mucho cariño a la gente negra porque con ellos conviví y compartí. Cuando era médico, empezando mi carrera, fui a hacer mi prerural en Muisne y entonces ese territorio era territorio de terratenientes. Habían cuatro grandes terratenientes: Buchelli, Entriago, Gracia, que era además un terrateniente negro, y otros más, y otro más. Pero Buchelli era el más grande, tenía enormes propiedades. Estamos hablando de 10.000 hectáreas con 10.000 reses, e inclusive llegó a tener 200 hectáreas de camarón. Aquel terrateniente era enemigo de los padres de la Teología de la Liberación, Graciano y Julián, y de la OCAME. Inclusive había contratado a unos asesinos de familia Anchundia que vinieron desde Manabí para acabar con la vida del padre Graciano, que subía por los ríos de Muisne cargado de una mochila y de su Biblia para dar atención médica y repartir medicamentos, especialmente sales de rehidratación oral. En ese momento, pues, uno de los promotores, Miguel Gracia, me acompañaba a mí en las vacunaciones. En cierto lugar del río, en el río Sucio, justamente, perdón, en el río Repartidero, ahí camino a 3 vías, nosotros nos encontramos con los Anchundia, que andaban como a esos revolucionarios mexicanos, con todas las balas cruzadas en los pechos y sus armas de automáticas a la espalda, machetes y todo. Miguel Gracia entonces me ayudó a mí a salir bien librado de aquel encuentro, porque también los médicos que en ese momento éramos Maximiliano Moreno y otros más que estaban trabajando en Muisne, Luis Muñoz, habíamos sido estigmatizados como aliados del padre Julián y del padre Graciano, y teníamos sentencia de muerte por parte de estos sicarios. Este mecanismo de sicariato fue común en toda la costa ecuatoriana y se aplicó muy bien por parte de los choneros para crear el famoso cartel de los choneros, que aún ahora ha recuperado todo su poder y sigue teniendo gran influencia en Ecuador. Pero mis relaciones con la gente negra no fueron solamente en Muisne, donde Miguel Gracia es uno de los gratos recuerdos de afros esmeraldeños que estuvieron al lado mío. También estuvo Pepita Palma, su esposo, toda la gente de Esmeraldas. Recuerdo también con mucho cariño, a pesar de todo, al doctor Carabalí, que estuvo conmigo en el momento en el que me atraganté con un pedazo de carne en el Cabo San Francisco. Llegué a Muisne buscando auxilio, se hicieron las maniobras, pero no me salía el pedazo de carne. Llegué al hospital del Seguro de Esmeraldas y no había el médico de emergencias, no procedía bien. Y finalmente, después de 16 horas de agonía, se logró introducirme el gastroscopio y empujar el pedazo de carne al estómago. Y fue el doctor Carabalí el que estuvo en ese momento tan difícil de mi vida. Él era director del Seguro Social Campesino de Esmeraldas
y es un afro esmeraldeño. Recuerdo con cariño también a músicos que hicieron conmigo programas de televisión, que cantaron, que me ayudaron en todo lo que es la defensa de la naturaleza de Esmeraldas, buscando, protegiendo los bosques. Y me faltaría muchos nombres. Recuerdo también con cariño a la gente de La Loma, en la provincia del Carchi, en la Concepción. Esa gente de La Loma y de Estación y toda la gente que estaba a lo largo de la línea férrea de la estación Carchi. No recuerdo con mucha gratitud a la gente de la Concepción, porque en la Concepción se producía un fenómeno muy especial. La Concepción era un pueblo donde estaban los caporales de las haciendas, las haciendas negreras, las haciendas productoras de los jesuitas y después de los terratenientes que vinieron después de los jesuitas, y ahí estaban los caporales, era el pueblo de los caporales, y los caporales eran gente negra que maltrataba, explotaba y hostilizaba a su propia gente. Eran los verdugos, como son los tiranos en América Latina, son los verdugos al servicio del ejército norteamericano. Igual pasaba en la Concepción, donde la gente de la Concepción, específicamente de esa zona, de esa ciudad, habían sido sus padres los caporales, es decir, los mayordomos que tiranizaban al resto de pueblos. Esta tradición de tiranizar a los lugares vecinos se mantenía hasta el momento en que yo llegué en el año 2008, 2009 y conocí de cerca la situación. Las gentes oprimidas eran justamente la gente de Santa Inés, de Estación Carchi, de La Loma y todos los demás poblados que estaban por ahí. Justamente por estos que llegaron a ser inclusive funcionarios y miembros, como era municipio, pues, parroquia, pues llegó inclusive a presidir la Asociación de Parroquias del Ecuador. Es decir, también tenemos el problema de que muchos de los afros esmeraldeños y de los afros andinos, tenemos afros andinos en La Toma, en Loja también, han pasado a ser explotadores y opresores de su propio pueblo. También vale señalar que en Ecuador, un mulato, el presidente Urbina, fue el que en 1850 les dio libertad a los negros y formó un batallón llamado los Tauras, con los que protegía a los negros, y ellos se protegían, convirtiéndose en el batallón más temible del Ecuador. Pero en la guerra de Concha, los esmeraldeños se levantaron contra el gobierno de Leonidas Plaza, el traidor, similar a Lenín Moreno, que asesinó al hombre que le puso en el poder, Eloy Alfaro. Como Lenín Moreno persigue ahora a Rafael Correa, y estos esmeraldeños se levantaron en armas porque ellos habían creado y originado la guerra de la independencia, la revolución liberal, y esta revolución liberal procuraba separar el Estado de la Iglesia. Y los afroesmeraldeños llegaron inclusive hasta Cuenca, donde eran considerados los negros patibularios, y por supuesto fueron derrotados por el coronel Vega, y el coronel Vega los fusiló junto con su líder. Bien, estamos así entonces pensando que nuestra situación, esta crisis que se ha empezado, esta pandemia que ha empezado en Estados Unidos, que es la crisis racial de Estados Unidos, también está comenzando a sembrar conciencia en América Latina y en Ecuador. Los esmeraldeños, los gentes de Imbabura, del Chota, los de La Toma, los del barrio Esmeraldas Chiquito, los de La Bota en Quito, comienzan a saber que realmente ellos han sido marginados, como han sido marginados los afroesmeraldeños, los afroamericanos. A pesar de que los afroamericanos han tenido un presidente, sin embargo no lo vemos a Obama salir
a defender a su etnia. Tampoco vemos actores norteamericanos famosos que estén defendiendo, o científicos como Ben Carson, que salgan a decir, médico, Ben Carson, famoso médico, le debemos la revolución de la medicina pediátrica porque él inventó la cirugía cerebral para separar cráneos de niños que nacían juntos. Revolucionó la medicina, la neurocirugía pediátrica. Sin embargo, ¿dónde están aquellos actores, aquellos personajes para defender a los demás que hoy no pueden respirar ni en Estados Unidos ni en Ecuador? ¿Por qué no pueden respirar ni en Estados Unidos ni en Ecuador? Porque sucede un fenómeno que ya lo vivimos acá. Cuando un pobre llega a ser rico, se dice que el que nunca tuvo y llega a tener, loco se quiere volver y palitos en los ojos se quiere meter. Este fenómeno de convertir a los pobres en ricos era lo que en Roma se llamaba la romanización. Era cuando se cogía esclavos de los diferentes pueblos que conquistaba Roma y los llevaban a Roma y los convertían a romanos y luego los utilizaban en contra de sus propios pueblos. Si no, recordemos la historia de Armigio, prácticamente el líder de los germanos que se levantó contra Roma, que tuvo que enfrentar a su propio hermano que era a favor de los romanos. Este fenómeno también se vive en Ecuador. El peor enemigo de un afroesmeraldeño, de un afroandino, es otro afroesmeraldeño y otro afroandino. Y esto ha sido desde la época de la chispa. Desde que los españoles llegaron, utilizaron a los mismos negros para que sean torturadores y capataces en las haciendas, como utilizaron a los mayorales, como los españoles utilizaron también soldados latinoamericanos para dirigir las tropas que iban a oprimir a su propia gente. Inclusive Simón Bolívar fue un alto oficial del ejército español. Pero esta conversión es interesante porque en general, cuando los pobres dejan la pobreza, ya lo vivimos en el tiempo de Correa, y pasan a dejar de ser pobres, se convierten en el peor enemigo de los pobres. Y eso pasó cuando terminó el gobierno de Correa. Había una gran clase media que había aparecido, gente que era indígena, afro, mestizos indígenas, mulatos afros, que dejaron la pobreza, pasaron a ser clase media y se convirtieron en el peor enemigo de la clase media, de los indígenas y de los afros pobres, porque este fenómeno se da en todo el mundo. Pasa lo contrario cuando los de la clase media se empobrecen, como está pasando en este momento, no solamente en Ecuador, sino en el mundo, y los de la clase media pasan a ser pobres. En ese momento en que la clase media pasa a ser pobre, que es lo que estamos viviendo después del COVID, entonces sucede lo contrario. ¿Qué sucede? Que los de la clase media van y les hacen caer en cuenta a los pobres de lo miserable, de lo humillados, de los tristes, de lo postergados que son. Y este fenómeno que en Estados Unidos se está viviendo, que los negros de clase media, los que tenían créditos, tenían carros, tenían casa, hoy día ya no tienen y pasan a ser pobres, llegan y se encuentran con que sus familiares, sus primos y toda la vida vivieron así, pero nunca estuvieron conscientes y llegan ellos a sacudirles la conciencia, a lo mismo que está pasando en Ecuador. En Ecuador, la clase media que ahora está nuevamente como clase pobre, regresa a su grupo social y comienza a reventar la conciencia, y ese es el ambiente que estamos viviendo en Ecuador. La próxima explosión se viene porque hay un revanchismo que viene de parte de los indígenas, de parte de los afros, que dicen ¿por qué vivimos así? ¿Y por qué no debemos vivir como la clase media? Porque la clase media nos traicionó. Y ahora que son pobres, regresan y se dan cuenta de que un día faltaron a lo que fue
su sensibilidad social con los de su misma clase y sus familias. Muchas gracias.